con la situación legal de Nicanor Boluarte. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, hoy su quinto día de detención, pasará su quinta noche también bajo esta figura del arresto, de la detención preliminar. Este es el hermano de la presidenta. Esto es lo que hablamos de la... A esto nos referimos con esta nueva crisis presidencial, con este nuevo, si quieres, momento de dificultad que vive la jefa de Estado. Y para eso vamos a conversar con el doctor Luis Vivanco, que ya se ubica en el estudio con nosotros. ¿En qué estudio? En la redacción de Latina estamos saliendo ahora en esta nueva etapa del Buenas Nuevas. Y claro, lo que queremos saber es un poco eso, ¿no? ¿Por dónde va a ir la defensa de Nicanor Boluarte? ¿Qué va a pasar al término de estos 10 días? Y quizá también entender cuáles son los argumentos que la defensa plantea, porque la defensa ha considerado que esta es una detención arbitraria. Ya estamos con el doctor Vivanco para empezar esta conversación. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Estamos saliendo en vivo para las redes sociales de Latina. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo está? Igualmente, doctor, yo quería empezar preguntándole, ¿cuál es la situación legal de Nicanor Boluarte en este momento? ¿Ha apelado la detención preliminar o están esperando que pasen los 10 días para que la Fiscalía solicite prisión preventiva eventualmente ante el Poder Judicial? Con relación a la situación, él está viviendo una detención que es absolutamente arbitraria. Y con relación a la pregunta que me ha formulado, efectivamente hemos presentado un recurso de apelación. El día de ayer el juzgado de investigación preparatoria nos ha notificado el concesorio de la apelación y estamos esperando que se fije una fecha para poder nosotros intervenir en la audiencia correspondiente. ¿Y emocionalmente cómo se encuentra él? Él está bastante tranquilo. A pesar de las circunstancias, es una persona que está bastante tranquilo y mantiene, creo yo, la seguridad de que se sabe inocente y es víctima de una detención arbitraria. Ahora, en esta audiencia que hubo de control de identidad, él pidió un médico, pidió que lo revise un médico. ¿Este requerimiento se llegó a cumplir, digamos, además de otros tipos de requerimientos que hacía la defensa, también algunas diligencias que ya tenían que ver con el caso, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que estamos frente a una persona que ya puede ser considerada mayor y tiene algunas afecciones. El señor es diabético, es hipertenso y precisamente en esa línea es que se ha solicitado el reconocimiento médico para verificar que su salud esté en buen estado y que no corra ningún riesgo precisamente de complicación como consecuencia de esta detención. Debo reconocer que el fiscal ha aceptado el reconocimiento médico y ya nosotros hemos solicitado por escrito que este se realice y probablemente se lleve a cabo en un breve término, quizás mañana. Ahora, doctor Vivanco, su patrocinado está, digamos, se le ha abierto una investigación por organización criminal y tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque él habría cobrado cupos para ocupar el cargo o para quienes ocupaban el cargo de prefectos y subprefectos en San Martín y en Cajamarca. Y esto, a propósito de ello, además, hubo detenciones justamente en Cajamarca y en San Martín. Esa es la acusación principal que hace la Fiscalía. ¿Él qué responde ante ello? ¿Qué responde la defensa legal ante ello? Mira, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que lamentablemente, a pesar de estar ya casi dentro de la mitad del plazo de la detención, la Fiscalía no nos ha emplazado con la carpeta fiscal. Venimos pidiendo las copias, venimos luchando porque nos den las copias, que es un derecho absolutamente legítimo, y al día de hoy la Fiscalía no tiene las copias de la carpeta para dárnosla. Es decir, el señor no ha sido formalmente emplazado con cargos y no ha podido acceder a los supuestos elementos de convicción que sustentan la detención. Eso es por un lado. Por otro lado, la información que tenemos es la información que ya creo todos manejan, la contenida en el auto emitido por el juzgado que impone la detención preliminar. Y acá se habla, efectivamente, se habla de una organización criminal, pero estamos frente a una organización criminal cuyo elemento teleológico, o sea, la finalidad, ¿no es cierto?, con la que se habría llevado a cabo esta organización criminal es la de constituir un partido político. Pero las organizaciones criminales se constituyen para cometer delitos, no para constituir partidos políticos. Y cuando hablamos, doctor, de las designaciones, por ejemplo, se dice que el señor influyó, presionó para designar a altos cargos en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
en esas imputaciones, por ejemplo? Ahí podríamos tener la sospecha, por lo menos, de que quiso tener a personas en esos cargos para la presunción de, o posiblemente cometer algunos actos de corrupción. Sobre eso, ¿qué tiene que decir, por ejemplo? A ver, esa es una tesis postulatoria. Digamos, estamos nosotros poniéndonos en un escenario hipotético. Yo estoy partiendo de lo que está consignado en la resolución. Esa es la premisa objetiva sobre la base que yo debo partir como abogado. Entonces, en el documento no nos dice nada de eso. E independientemente de ello, yendo al detalle de lo que tú planteas, si es que yo hubiera tenido una influencia en un funcionario para designar a un tercero, ese hecho en sí mismo debería ser investigado, rotulado como un posible delito e investigado. Pero no es la esencia de una organización criminal. O sea, aquí hablamos más del cargo de tráfico de influencias. Ahora, el tráfico de influencias tendría que estar estrictamente referido a interceder frente a un juez para favorecer a alguien en un expediente administrativo o judicial. El artículo 400 del Código es claro: el que ofrece influencias reales o simuladas para interceder a favor de alguien ante un juez o alguien que conoce un tema administrativo, y este no es el caso. Pero, por ejemplo, la influencia que pudo haber tenido con la propia presidenta para conseguir una designación, entendiendo la cercanía, ¿no? Entendiendo ser el hermano mayor de la presidenta. Porque según los testigos, casi él decidía quién iba como prefecto y subprefecto, porque incluso evaluaba los currículums también de ellos. Mira, yo entiendo que esa premisa o esos hechos llaman la atención porque a todos nos queda esa sensación de que no está bien, ¿no es cierto? Que un tercero influya en la designación de un cargo o gestione, tramite, qué sé yo. Eso nos deja una sensación de que algo anda mal, pero en estricto, yendo ya a una imputación penal de una perspectiva técnica, no es un tráfico de influencias ni constituye organización criminal. Tendríamos nosotros que reconducirnos hacia otro supuesto. Entonces, técnicamente, no hay un delito de los que están en este momento denunciados. Ahora, pero la Fiscalía imputa que él designa como director general del Gobierno Interior a José Luis Ortiz Marreros. Y él era el encargado de designar a los prefectos y subprefectos. Incluso le llevaba currículums al propio Nicanor Boluarte para que apruebe o desapruebe a quienes eran designados. Correcto. Mira, yo no debería hacerlo, digamos, pero estamos hablando de la instigación a un funcionario para que cometa un acto que va más allá de sus funciones. O sea, ¿qué es entonces? ¿Usurpación de funciones? ¿El poder detrás de Dina Boluarte? No, pero es que yendo, digamos, a lo que tú me planteas, ¿no? Yo parto de la base que no hay un delito y que en todo caso los delitos que están denunciados no corresponden con los hechos. Pero lo que tú me estás describiendo en abstracto pareciera ser una usurpación de funciones. Ajá. ¿No es cierto? Alguien que se irroga una potestad que no le corresponde. Claro. Entonces, de organización criminal, tráfico de influencias, a la usurpación de funciones tenemos una distancia bastante grande que además no ha sido planteada en este caso. O sea, estamos llegando a la conclusión, o yo personalmente puedo concluir que hemos metido presa a una persona imputando la organización criminal y tráfico de influencias cuando en realidad lo que todo el mundo está describiendo podría ser una eventual usurpación de funciones. Entonces eso es un hecho que a mí me llama la atención y que abona, desde mi perspectiva, al hecho que estamos frente a una detención arbitraria. Ahora, porque es un juez el que revisa, el juez Richard Concepción Carguancho, el que revisa los argumentos y finalmente decide otorgar esta detención preliminar de 10 días, ¿no? O sea, tenemos ahí una instancia que supera solo a los fiscales que pueden sospechar, pueden equivocarse en tipificar el delito, pero el juez es otro análisis y el que termina poniendo tras las rejas por 10 días al hermano de la presidenta. ¿Qué opina ahí sobre la decisión de lo que tú dices? Lo que tú dices es formalmente correcto, yo comparto lo que tú dices y así debería ser. Pero la experiencia también nos ha enseñado que el magistrado Richard Concepción Carguancho, que puede ser quizás una buena persona o un buen magistrado, en el pasado ha mandado injustamente a la cárcel a otras personas, ¿no? Entonces, Ollantumala, el caso de Keiko, son prisiones que se han analizado en instancias superiores. Sí, correcto. Entonces, el juez no es infalible. El juez también puede equivocarse, yo creo que en este caso se ha equivocado,
Y brevemente te explico por qué. Independientemente de esta trama de hechos, esté bien tipificada, mal tipificada, haya pruebas o no haya pruebas, que es una discusión bastante compleja y que vamos a tener a lo largo de muchos años por delante, es verdad que la detención preliminar solamente se justifica si es que existe un indicio concreto que te vas a fugar o vas a entorpecer. Y en el caso de la fuga, mi patrocinado es una persona que tiene casa, tiene esposa, tiene hijos, tiene familia, tiene trabajo. Es decir, no hay que tiene arraigo. No hay, exacto, no hay un indicio que te haga suponer que se va a fugar. Y en el caso de la obstaculización, el juez dice que va a obstaculizar porque es parte de una organización criminal. Entonces, ese dato en sí mismo, solo ese dato es insuficiente para verificar. El vínculo con la presidenta, el vínculo Claro. con una posición de poder tan importante como la de tener a tu hermana como jefa de Estado, no puede haber sido un argumento quizá para decirle al juez, Claro. voy con la detención, Más este aún, señor puede claro, obstruir. más aún con este argumento de la reunión entre el abogado, el señor jefe de la DIVIAG o ex jefe de la DIVIAG, Jairo Corchado, y además días antes de la detención de la reunión que sostiene el martes 7 de mayo la presidenta con Franco Moreno, que es el actual jefe de la DIVIAG, a quien le habría preguntado sobre el caso de su hermano. ¿Eso eventualmente no es obstruir, además de desactivar el equipo que apoyaba a FICO? A ver, si nosotros hacemos una cronología, una línea de tiempo, esos datos, digamos, han aparecido con posterioridad a la resolución. O sea, el juez no ha considerado esos datos y en la resolución no se habla de esos datos. Y en segundo lugar, yo creo que no podríamos hablar de una obstrucción en el desarrollo de esta investigación, porque esta investigación era una carpeta secreta. Nadie sabía de la existencia de esta investigación. Entonces, es difícil que yo pueda obstruir una investigación cuyo trámite no conozco que existe. Entonces, yo no creo que haya una conducta obstruccionista de parte del señor Nicanor. Y si tú me preguntas por alguna interferencia o reunión que haya tenido la señora Presidente con algún policía, general, coronel oficial, qué sé yo, ese es un tema que deberá responder ella o la persona con la que se reunió, pero que de primera fuente no tiene que ver con Nicanor. Si tú me dijeras que el señor Nicanor pactó la reunión, participó en la reunión, promovió un encuentro, le mandó un mensaje al señor a través de su hermana, quizás podríamos relacionarlo, pero en un acto estrictamente funcional que es ajeno a él, no podríamos nosotros relacionarlo, ni mucho menos tomarlo como un dato negativo para meterlo preso. Interesante. Claro. Ahora, ¿qué se viene en los próximos días? Se han exigido algunas diligencias, nos dice que mañana puede tener este chequeo médico que solicitó el propio Nicanor Boluarte. Ustedes están planteando una apelación, después de los 10 días tiene que ser liberado. ¿Cómo van a ser los siguientes días en este proceso? A ver, procesalmente, de manera inmediata, tenemos casi encima la fecha de la audiencia. Tenemos que conocer la fecha de la audiencia de la apelación para poder ir y expresar los argumentos por los cuales consideramos esto es arbitrario. Eso es lo más cercano e importante procesalmente. Luego, bueno, sí, efectivamente está el verificar que el estado de salud del señor Nicanor sea el correcto y no se vaya a ver perjudicado por esta situación. Y en tercer lugar, y no por ello lo menos importante, espero encarecidamente, aprovecho yo esta oportunidad para invocar desde lo más profundo de la legitimidad constitucional al fiscal que nos notifique la carpeta. Que nos notifique la carpeta para poder conocer... ¿No tienen ustedes esa carpeta? No la tenemos. He presentado un escrito pidiendo las copias el día lunes, incluso adjuntando los pagos de las tasas, qué sé yo, el día lunes. Hoy no tengo la carpeta, he pedido nuevamente, reiterado el pedido de la carpeta y no tengo la seguridad que mañana me vayan a dar las copias. Yo pedí copias en físico y en la fiscalía me han respondido que no me van a dar las copias en físico porque eso va a demorar. Entonces, yo no entiendo cuál es la lógica de demorar, ¿no es cierto?, la expedición de unas copias cuando tienes a una persona presa, detenida. Entonces, espero encarecidamente que el fiscal reflexione sobre este tema y se pueda tener acceso a la carpeta, a las copias de la carpeta, para yo poder conocer la imputación formal de cargos y para poder conocer cuáles son nuestros supuestos elementos de convicción que han servido para que el señor esté detenido.
¿Conoce su patrocinado a los demás detenidos? A la señora Griselda Herrera, por ejemplo, al señor José Luis Ortiz Marreros. Hay algunos, no he entrado al detalle de esa información, pero sé que hay algunos que se conocen o se han visto de antes porque formaban parte de unas bases de comités que tenían que ver con el partido. Entonces, entiendo que hay algunos con los que sí hay un nivel de conocimiento, pero en ningún caso pues de cercanía, ni mucho menos vinculados a la comisión de un delito, ¿no? Pero los conoce. Claro, ahora hay una diferencia, ¿no? Entre conocer y ser amigos, ¿no? Entonces habría que hacer esa distinción porque nosotros somos muy frecuentemente decimos yo lo conozco y la gente asume pues que hay un nivel de amistad, de cercanía y eso no es así. Entonces yo podría saber quién es, podría haberlo visto en alguna vez, haber coincidido quizás en un evento de corte social, político. O haberlo visitado en su casa. Digamos, si lo visitas en tu casa, habría que ver ya con qué matiz lo visitas, ¿no? Porque, digamos, yo no suelo recibir en mi casa pues, a personas con las que no tengo una relación por lo menos de confianza. Entonces, si lo han recibido en su casa, quizás sí hay una relación más cercana, que no necesariamente llega a la amistad, pero sí por lo menos de cercanía, digamos. Ahora, la posibilidad de que la Fiscalía continúe esto con un pedido de prisión preventiva después de esta detención por 10 días. ¿Es real? Es altamente probable. Es altamente probable porque la experiencia en estos casos nos ha enseñado que la detención preliminar es una especie de estadio previo a la prisión preventiva. Entonces sí, para mí como defensa es una posibilidad altamente probable que cumplido el plazo se interponga un pedido de prisión preventiva ante el juez. Correcto.